Saludos, mi nombre es Angelis Díaz y por medio de este video podrán conocer una pequeña síntesis que abarca desde la Edad Media hasta la era moderna. Como primer tema tenemos la oscura Edad Media. ¿Cuándo ocurre? La Edad Media comprende desde el año 711 después de Cristo en el siglo VIII. ¿Qué personajes se involucran? Como primer personaje tenemos a Mahoma, quien predica el monoteísmo en la península de Arabia, y también tenemos a Tomás de Aquino, quien desarrolla las 5 vías de la existencia de Dios en un libro. ¿Qué ocurrió en la Edad Media? En la Edad Media el Islam se expande por toda Arabia y Oriente. Roma se convierte en la ciudad capital de la religión de origen judío. El Imperio Romano hace del cristianismo una religión de Estado, la Iglesia cristiana rompe con Roma y las primeras cruzadas fueron contra los musulmanes. Como primer tema tenemos la oscura Edad Media. Como segundo tema tenemos el Renacimiento. ¿Cuándo ocurrió? El Renacimiento comprende desde el 1350 y 1550. ¿Quiénes fueron los artistas de la época? Los artistas más reconocidos de la época del Renacimiento fueron Donatello, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio y Miguel Ángel Buonarroti. ¿Dónde ocurre? El Renacimiento tiene sus inicios en Italia, pero luego se expande por grandes países de toda Europa. ¿Cuáles fueron los principales sucesos que ocurrieron en el Renacimiento? Tenemos el campo de las artes, la literatura, ciencias naturales y humanas, y se destaca la escultura, la pintura y la arquitectura. También tenemos como tema la iglesia en el Renacimiento. Algunos personajes importantes fueron Gregorio XI, quien fue un papa francés que logró mantener el estado pontificio en disputa entre Roma y Francia. ¿Cuándo ocurre? Ocurre entre el 1350 al 1550. ¿Qué es el colegio cardenalicio? Pues el colegio cardenalicio es un consejo de alta jerarquía eclesiástica integrado por todos los proclamados cardenales de la Iglesia Católica. Cuando se reunió con el fin de elegir al nuevo papa, la mayoría de los votantes eran franceses, por lo que la muerte de Gregorio provocó el regreso al poder de los italianos. ¿Qué problemas ocurrieron en esta etapa? Tenemos que el poder papal tenía problemas para mantenerse centralizado en Roma. Por diferencias políticas se da un cisma que dura 10 años entre Inocencio II, quien era italiano, y Anacleto II, quien era francés. Luego ocurre un gran cisma de aproximadamente 40 años entre Clemente VII de Francia y Urbano VI de Roma. También tenemos la Iglesia y las reformas. ¿Qué fue la imprenta del 1455? La imprenta del 1455 fue inventada por Gutenberg y permitió que las ideas del humanismo se desplegaran por toda Europa. Como antecedentes, tenemos que el clero fue distinguido por sus vicios y no por sus virtudes. Todos los reinos europeos eran católicos hasta el siglo XVI, y el ámbito espiritual estaba centralizado en la burocracia romana, lo que les daba poder sobre Europa. Como personajes importantes tenemos a Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam, quienes criticaron el estado moral de la Iglesia Católica, a la cual eran monjes, por lo que propusieron que se regresara al cristianismo original. También tenemos a Martín Lutero, quien cuestiona la validez de los fundamentos de la doctrina católica. Tenemos como pregunta qué es el humanismo. El humanismo nació en Florencia, Italia, durante los primeros años del Renacimiento. Es una corriente intelectual. El Nuevo Mundo, la era del descubrimiento. ¿Qué ocurrió? En el 1419 comienza el tráfico con negros en Europa y en el 1453 los turcos musulmanes invaden Constantinopla. ¿Qué fueron las capitulaciones de Santa Fe? Las capitulaciones regulaban las condiciones en que se realizaría la proyectada expedición hacia las Indias, lo cual terminó llevando a Colón a las costas de América. Las rutas para llegar a Asia.
solamente habían dos, las cuales era bordear a África y la segunda la ruta del oeste, pero esta era la más temida porque era un trecho muy largo que no soportarían las embarcaciones. Por último, tenemos las monarquías europeas y el Nuevo Mundo. En este tema tenemos a Enrique VIII, quien tuvo varias esposas. Su primera esposa fue Catalina de Aragón, quien era española, la cual le dio una hija y no un varón. Su segunda esposa fue Ana Bolena, una dama de compañía de la reina de Catalina, con la cual tiene otra hija. Su tercera esposa es Juana Seymour, la cual le da su esperado hijo varón, pero ella muere en el parto. Por último, Enrique se vuelve a casar 2 meses más, pero no tuvo mucha suerte. Por último, tenemos las monarquías europeas y el Nuevo Mundo.